Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de quiebre y recuperación de la democracia en Chile. Es un material de apoyo de ciencias sociales para sexto básico. Bueno, ¿cómo influyó en Chile lo que sucedió en otras partes del mundo? Ya, en nuestro país venían diferentes tipos de gobiernos anteriormente, como eran los de Alessandri, Frei, Carlos Ibáñez del Campo, etcétera, con diferentes tipos de matices y formas de gobernar. Pero en el año 1973 hubo un gran hito que marcó un antes y un después en nuestra historia. Ya en el siglo XIX, más o menos en 1800, ya habían grandes cambios como sociedad, pero en el siglo XX, en el año 1900 en adelante, van a haber muchos más cambios que van a ir cambiando la mentalidad y forma de ser de nuestros chilenos y chilenas. Aquí ocurre un golpe de Estado, es decir, cuando una persona, un militar, no está de acuerdo con la forma de gobernar de alguien, trata de imponerse por la fuerza para poder sacarlo de su cargo. En este caso fue con el cargo del presidente Salvador Allende. Ya luego de que un militar a cargo, Augusto Pinochet, eh, lo obligue a salir de su cargo y instaura en nuestro país la dictadura, dejando atrás todo lo que se había luchado por la democracia. Para entender mejor lo que ocurrió, debemos recordar brevemente que este golpe de Estado estuvo influenciado por diferentes momentos que ocurrían en forma mundial, como por ejemplo los tipos de desórdenes, de problemas económicos, las huelgas, los tipos de protestas que habían en otros países y la influencia también de la Guerra Fría, que fue un problema que trajo economía mala, trajo problemas sociales negativos y trajo muchos más a nuestro país y a muchos países en este periodo. Acá podemos ver una fotografía de la época del año 70, aquí podemos ver 1971, cuando estaban bajo el gobierno de Salvador Allende, que se ocurrió una gran inflación en los precios, por lo que hubo un desabastecimiento, es decir, no era fácil encontrar diferentes elementos básicos como en el gas, donde la gente hacía largas filas para poder adquirirlo, ya que hubo un mal manejo económico. Aquí hay algunos factores de quiebre de la democracia que influyeron en este proceso. En el año 1973 tenemos el contexto de la Guerra Fría, que fue en forma internacional, donde la gente hizo bloqueos económicos con estas problemáticas que hubo a nivel mundial, no permitió que la gente exportara, importara diferentes productos, hizo que se estancara la economía. También en el proceso político chileno del año entre el 58 y el 73 hubo grandes cambios, muchos proyectos y reformas que hicieron que la gente estuviera descontenta, haciendo huelgas y un gran descontento a nivel social, por lo que hubo mucho tipo de manifestaciones, como lo que hemos visto en la actualidad. Hubo una crisis durante el mismo gobierno de Salvador Allende, donde él, al ser socialista, quería tener una vía democrática, pero también no darle ningún tipo de atribución ni poder a los estados, por lo que también hizo un desequilibrio y una polarización de los poderes, es decir, que hubo unos bandos muy marcados, que eso provocó un gran choque cultural, lo que trajo una gran crisis económica. La polarización política quiere decir que dos bandos muy marcados se hicieron muy opuestos y lucharon entre sí para poder tomar el poder. No hubo diálogo, no fue una normal convivencia, sino que al contrario, se convirtieron en enemigos. Y como dijimos, la Guerra Fría, que trajo diferentes ideas capitalistas y comunistas, hizo que se formaran dos extremas que hasta el día de hoy hay en nuestro país, pero no con tanto pasión, ni con tanta vehemencia o tanta ceguera, ya que ahora el día de hoy hay más tolerancia hacia las ideas contrarias. Y estuvo entonces la extrema derecha y la extrema izquierda. Acá podemos ver un retrato de Salvador Allende entre los años 70 y 73. Él tenía un proyecto de izquierda muy bueno, presentó una idea donde enfocado a la gente del pueblo, a los pobladores, a los obreros, a los campesinos, para que pudieran ser capacitados, para que pudieran salir de la pobreza.
Planteaba que todas las cosas debían ser del pueblo y nada del Estado, y todo debía ser dueño de nuestro país. Por ejemplo, el cobre fuera siempre nacional y no se vendiera hacia afuera, lo que habíamos visto también con el salitre, ¿verdad? Pero la verdad es que esto igual acarreó diferentes crisis económicas, porque Chile necesitaba igual vender para poder ganar. Esto trajo un gobierno llamado de la Unidad Popular, que era un gobierno socialista que trataba de enfocarse en ayudar a las personas, lo que fue muy bueno en un lado. Pero lamentablemente empezó a venir un problema económico mayor en que hubo mal manejo de las ideas planteadas, por lo que la economía se estancó, ¿ya? Y por eso hubo gran inflación en los precios, fueron muy caros y empezaron a escasear los productos y eso empezó a provocar una nueva crisis social. Bueno, el programa de la Unidad Popular tenía muchas ideas, como poner el cobre solo para nuestra nación, que las fábricas textiles, todo eso relacionado, no solo sea del dueño, sino que también el Estado ayudara para que fuera repartidas las ganancias para todos igual. Querían hacer una reforma agraria en donde aumentaran las expropiaciones de tierras agrícolas, es decir, donde las tierras pudieran sacar mejor provecho de lo que ellos podían elaborar ahí o cosechar. También en educación, en salud, se les quería dar alimentos gratuitos para los niños más pequeños, que todos tuvieran derecho para poder estudiar. Habían reformas muy buenas, pero que al fin y al cabo estuvieron mal implementadas. Aquí podemos ver algunas imágenes relacionadas con las palabras claves que hablamos: el cobre, la reforma agraria y la expropiación de empresas. Recuerden que las cuales no siempre estuvieran en manos de extranjeras, sino que también pasaran a manos chilenas. También esto provocó, como les dije, una gran polarización y contrastes en nuestro país, lo que hizo que hubiese inflación de los precios, paro de camioneros, como lo hemos visto en la actualidad, ¿verdad? Mucha violencia política, peleas en las calles, la gente se violentaba en las calles, se peleaban por ideas contrarias, se discriminaban en los colegios y trajo un gran caos a nuestro país. Aquí podemos ver unas imágenes reales de la época del gobierno de Salvador Allende, donde se hacían largas filas para poder adquirir algunas cosas de consumo como el pan, la gasolina, la benzina, la comida, etcétera, lo que trajo también mucho descontento. Bueno, en el próximo video ya veremos qué pasa después con el golpe de Estado. Veamos la siguiente actividad: la transición a la democracia en Chile. Para reconocer y conocer más sobre la historia de Chile reciente, te invitamos a desarrollar esta actividad. Investiga acerca del periodo de nuestra historia entre los años 1973 y 1990. Para ello, realiza encuestas a adultos que hayan vivido en esa época y pregúntales su opinión sobre el quiebre de la democracia entre los años 70 y cuando vuelve en el año 90. Pregúntales qué opinan y cómo vivieron ese proceso. La encuesta debe contener entre 8 y 10 preguntas y el número de encuestados debe ser entre 5 y 7 personas. Le sugerimos las siguientes preguntas que tú puedes realizar. ¿Qué edad tenía usted hacia el año 1970? Describa cómo vivió usted los sucesos del día del 11 de septiembre de 1973. ¿De qué manera influyó en su vida lo sucedido? ¿Cómo vivió el triunfo del no en el plebiscito de 1988? ¿Cuál fue la reacción de los chilenos y chilenas cuando triunfó Patricio Elwin? Y así muchas más. No tienes que copiar las mismas, puedes inventar unas nuevas, ¿ya? De hecho, la idea es que tú también te pongas creativo. Con la ayuda de mí, en este caso, te dejaré una plantilla para que puedas aplicar a los encuestados, ¿ya? La cual va a estar elaborada para que tú coloques ahí las respuestas de tus entrevistados. Estas deben ser relacionadas a la temática que acabamos de hablar, ¿ya? Y recuerda escribir claramente y sin falta de ortografía. Recuerda colocar pausa para copiar la planilla para que puedas anotar ahí las preguntas, el nombre tuyo o tu edad o el nombre del entrevistado y la edad del entrevistado y las respuestas que te dieron. En forma después individual, quiero que tú mismo recojas estas respuestas y llegues a una conclusión para que las podamos entregar el día de nuestro encuentro virtual.
Recuerda que esta evaluación tiene que ver con la forma en que tú recopilas la información, la buscas, la redactas y la consigues y la concluyes. Si no tienes personas que tengas cerca que hayan vivido en ese periodo, puedes contactarla de manera virtual. Llama a un amigo, a un tío, llama a una prima, a alguna abuelita, a alguien que no esté contigo que puedas contactar en forma de distancia. ¿Ya? Recuerda que la revisaremos en nuestro próximo encuentro. Que estés bien, chao.